Nacional creen haber abordado y tener resuelto en gran medida dos déficits. El tema del económico, el superávit fiscal, que más allá de las herramientas que utiliza, pisando el dólar, interviniendo cada vez que es necesario, lo vimos esta semana, fuerte como el Banco Central se metió a pisar el tipo de cambio, el gobierno insiste con que lo tiene controlado, que va a llegar tranquilo a octubre, gracias al préstamo que le hizo el FMI, mientras muchos economistas ponen en dudas el éxito de esa estrategia. Y el otro déficit es el déficit político, que Milei pareciese creer que tiene controlado con esa minoría los mecanismos para evitar que la casta, como la llama él, lo puedan entorpecer en su administración. Y cuando habla de casta, habla, por ejemplo, de los gobernadores y de todos los que también son elegidos por el pueblo y que tienen que cumplir un mandato popular y que, como vamos a ver ahora con bastantes argumentos, van perdiendo la paciencia de esta constante agresión que sienten los mandatarios provinciales, a pesar de que en gran medida el primer déficit del que hablamos, el déficit económico, el superávit fiscal, que supuestamente elimina el déficit económico de las cuentas públicas, se sostiene a espaldas de los recursos de los gobernadores. Entonces, ¿qué están diciendo los mandatarios? Encima que tenemos en los hombros que mucho menos recursos que el Estado-Nación debería mandar a las provincias y que no lo hace, tenemos que comernos el señalamiento de Casa Rosada de ser los responsables de los fracasos y de las cuestiones políticas mal encaradas por el propio Milei. Lo cierto es que esta semana hubo cambios en el Triángulo de Hierro, eso que conocíamos, ese eje de poder entre el presidente Javier Milei y su hermana Karina y Santiago Caputo. Caputo fue eyectado de este círculo de poder y reemplazado por la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, quien ahora sumó más preeminencia, más protagonismo en el gobierno, pero que también corre el riesgo de estar a tiro de la guadaña de Karina Milei y que en cualquier momento también sea eyectada. Es un doble riesgo el que asume Patricia, porque no tiene una buena relación con Karina Milei. Sin embargo, la ministra de Seguridad lo que está haciendo hasta ahora, y le está saliendo bien, es haber prometido obediencia absoluta y, si bien es una persona con muchísimo ímpetu y un carácter muy fuerte, no le hemos visto sacar el pie del plato. De hecho, no está peleando lugares en las listas, sugiere de vez en cuando algún nombre en algún distrito y en principio se regodea con los éxitos relativos que tuvo la Libertad Avanza en la provincia de Santa Fe y que en gran medida se lo deben a Patricia Bullrich, porque fue la que llevó para la Libertad Avanza el nombre de Juan Pedro Alear, que ganó en el departamento Rosario, y el Meyer, que ganó creo que en el departamento Belgrano. Fueron los dos únicos éxitos electorales que estuvo en abril cuando se votó para las constituyentes. Lo cierto es que ahí Patricia, sacó un poco pecho cuando el armado de Karina Milei, que lo encabezó Nicolás Mayoraz, quedó tercero abajo de la lista de Puyaro y de Juan Monteverde para las constituyentes provinciales. Por lo tanto, ahí tiene un punto Patricia, que no lo muestra mucho para no confrontar con Karina Milei, pero sí por adentro hay críticas a cómo la hermana del presidente arma junto a los Menem, a Lule Menem y a Martín Menem, que es también otro sector
de mucha influencia política, y el armador Sebastián Parejas en provincia de Buenos Aires. Lo cierto es que esta estructura de poder, con Patricia Bullrich ahora en el Triángulo de Hierro, empieza a crujir, y los gobernadores están cambiando el clima de la política. No es más la sumisión que mostraron en este primer año y medio, sino que empiezan a generar otro clima, otros vientos, y lo vimos en el Congreso, donde el Senado aprobó el aumento a jubilados, aprobó la declaración de emergencia en discapacidad, quiere que los ATN, que son los aportes del Tesoro Nacional, se repartan y que no se los quede Milei, y lo mismo que se coparticipe el impuesto al combustible, que es un impuesto muy importante que se paga cuando los ciudadanos vamos a cargar un litro de nafta, de gasoil, lo que fuese, y que eso se lo está quedando Nación cuando tendría que, por ejemplo, destinarlo a Vialidad Nacional, que fue desarmada por completo, y que esa plata no está llegando a las provincias, no está llegando a las rutas, y se la está quedando el Gobierno Nacional. Lo cierto es que esto, esa demostración en el Congreso fue una advertencia, y en el caso de la provincia de Santa Fe, a una semana de ello, cuando comienza la Convención Constituyente, pareciese que Karina Milei se empecina con romper los puentes con el gobernador Puyaro, que ha dado señales suficientes y hasta exageradas de querer ayudar al Gobierno Nacional, a pesar de las distintas negativas que ha obtenido desde Casa Rosada. Por ejemplo, cuando se discutía el aumento a jubilados, la vicegobernadora Gisela Scalia publicó un tuit culpando al kirchnerismo del proyecto de aumento a jubilados y diciendo que era un proyecto kirchnerista. Seguramente Gisela Scalia debe ganar bastante más que lo que gana un jubilado con una mínima que le permite, ¿no es cierto?, salir a cuestionar cuando un sector político, entre ellos el radicalismo, pretendía aumentarle realmente, aunque sea para amortiguar un poco la crisis en el sector de jubilados. Bueno, lo cierto es que Puyaro salió esta semana con unos carteles en las rutas nacionales, en la unión entre las rutas nacionales y provinciales, porque quiere empezar a mostrar y a dejar en evidencia que el gobierno de Milei dejó de mantener las rutas, los caminos nacionales, y que eso, por supuesto, va a empezar a generar muchos inconvenientes, sobre todo en Santa Fe, donde se encuentra el principal polo portuario de la Argentina y uno de los más importantes del mundo. ¿Y por qué pasa esto? ¿Por qué este acelere de la oposición de Puyaro? Bueno, podemos encontrar la causa quizá en el primer día de la Convención Constituyente. Vamos a ver una primera foto. Esa foto la utilizó Juan Pedro Aliar, y los libertarios después salieron a reproducir esta postal que dejó el primer día de la Convención, denunciando un supuesto pacto entre Monteverde y Puyaro, que quienes seguimos la política, no digo muy de cerca, así, asomándose de vez en cuando, sabemos que es una mentira esto. De hecho, Monteverde fue el objeto, el blanco a quien apuntar de la Libertad Avanza, pero también del puyarismo, lo que fue acá la campaña de Unidos. Difícil pensar que Monteverde y Puyaro tengan un pacto secreto. A lo sumo podría ser, dicen en la Constituyente, un acercamiento de los senadores, Armando Traferri, Pirola, que le votaron, por ejemplo, un reglamento que fue cuestionado por la bancada de la Libertad Avanza
y coincidió allí Monteverde en rechazarlo junto con Mayoraz. Y digo Mayoraz porque aparecía este tuit también, ¿no? Ahí lo vemos al tuit de Mayoraz. También es el presidente del bloque de la Libertad Avanza en la Constituyente, diciendo: los votos del PJ Izquierda en la convención tienen un nombre, Pacto Monteverde-Puyaro, no hay otra explicación para regalar el voto al presidente y la simple mayoría como lo hicieron, la casta con K, pone Mayoraz, se une. Ahí saliendo, y bueno, y los trolls y toda la campaña en redes, que es bastante aburrido, los libertarios que responden a Karina Milei, bueno, alimentando y rompiendo puentes con el gobernador Maximiliano Puyaro, que aparecen después los carteles en la autopista. Hay movimientos en la política, hay movimientos de los gobernadores. El mismo Maximiliano Puyaro recibió el día de la Independencia, en Tucumán estuvo Victoria Villarroel y estuvo el día también de la bandera en la ciudad de Rosario, la vicepresidenta que tiene cada vez más diferencias con Javier Milei y que son cada vez más visibles esos malestares. Y se habló esta semana de una reunión secreta con el diputado Miguel Pichetto. Dicen que se reunieron junto a Victoria Villarroel y hablaron sobre la delicada situación política y el hartazgo de los gobernadores respecto a las agresiones del Poder Ejecutivo. Lo cierto es que detrás de todo esto empiezan a aparecer los números de las encuestas. Hay un informe que publicó el diario Clarín, no estoy hablando de que se publicó en Revolución Popular ni en ningún medio kirchnerista, que es de la consultora Trends, que fíjense lo que refleja, lo siguiente: Milei en un supuesto balotaje entre Cristina Kirchner y Javier Milei. Milei tendría el 48,8% de los votos y Cristina abajo, pero con el 44,1%. Cristina estando presa, estando en un momento muy delicado de la política, está casi y sin hacer campaña en una paridad con el presidente, que hace 1 año y medio que está y que supuestamente venía a resolver todos los problemas que había dejado el kirchnerismo en el camino. Está mostrando que empieza a haber un desgaste de la figura del presidente y quizá eso también es lo que están advirtiendo los gobernadores en sus provincias y quizá tenga que ver con que veamos a partir de ahora muchos mandatarios se empiezan a despegar de este acompañamiento de Javier Milei y empiezan a mostrarse cada vez más opositores cuando estamos recién en julio y falta muchísimo para que llegue a octubre las elecciones de medio término. Por lo tanto, es un camino donde el presidente va a tener que advertir esto que hablábamos al principio, de estos dos déficits, el déficit económico y de qué forma continúa mostrando un superávit pisando el dólar barato que destruye la producción, lo estamos viendo en muchos conflictos en sectores productivos, hasta el mismo campo pierde capacidades, pierde productividad, pierde competitividad. Y también en muchas industrias. Vemos en nuestro cordón industrial cómo a diario aparecen distintos inconvenientes, lo cual empiezan a encender las alarmas los distintos sectores y los distintos gremios también. Falta mucho, veremos, todavía creo que el otro déficit del político, el gobierno, va a tener que hacer algo, si no va a llegar con todos los puentes rotos a octubre, y eso es complicado para una elección nacional donde necesitas fiscalizar, donde necesitas tener una estructura territorial que, si no te lo ofrece el gobernador, el oficialismo, es difícil para la Libertad Avanza, que es un partido en germinación, que le va a costar mucho conseguir la estructura para garantizar un triunfo en distintas provincias.
Bienvenidos a 52 minutos. Acompáñenos, vamos a tener un programa muy interesante. Vamos a hablar con alguien precisamente de Tierra del Fuego, un funcionario municipal de Río Grande, que nos va a contar cuáles son los emprendimientos productivos en esa localidad. Y también vamos a hablar con Darío Barriera, que él es un historiador, un investigador del CONICET muy respetado, sobre la situación de las ciencias. ¿Qué está pasando en las ciencias argentinas? Bienvenidos a 52 minutos.